¿Tienes una imperfección y no sabes cómo corregirla? ¿Tienes la paleta de correctores y no sabes qué tono utilizar? ¿Y estos, cuándo se utilizan antes o después de la base de maquillaje? Todas esas dudas te los voy a responder en este video. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de un tema que quizás para muchas sea un dolor de cabeza. He visto muchísimos videos en el cual hablan de correctores, de cómo aplicarlo, pero pocas mencionan la diferencia que hay entre estos dos tipos de correctores. Y quizás si no sabes utilizarlo bien, tu maquillaje se va a ver peor que la propia imperfección que quieras corregir. Así que es importante que sepas las siguientes cosas. Lo primero que debes saber es que los correctores sirven para cubrir varias imperfecciones. Lo más común es cubrir las ojeras, pero también sirve para cubrir acné, cicatrices, manchas en la piel, incluso para hacer la técnica de contorno e iluminación, que ese tema en particular también lo voy a tratar aparte. Para conseguir un maquillaje perfecto es importante utilizar bien el corrector, así conseguir un maquillaje de acabado natural, algo que no se vea pesado ni sobrecargado. Lo siguiente que deben saber es que el mismo corrector no sirve para cubrir todas las imperfecciones. Por ejemplo, una ojera necesita un corrector de un acabado más natural, quizás un producto más líquido para que así no se remarquen las líneas de expresiones o arrugas en el caso de que las tuvieras. Y por ejemplo, un granito necesita de una cobertura quizás un poquito más espesa para que pueda cubrirse bien. Elegir el corrector y el tono perfecto es un gran desafío y eso va a depender de lo que queramos cubrir, pero también del tipo y el tono de nuestra piel. Y aquí hay que hacer una diferencia súper importante porque por lo general aquí es donde tienden a confundirse. Hay que hacer una diferencia entre los correctores que vienen en este tipo de formato, que por lo general traen varias tonalidades, con este tipo de corrector que vienen en tonos más marrones. Estos correctores se aplican antes de la base para corregir imperfecciones como son ojeras, granitos, manchas o cicatrices que podamos tener en la piel. En cambio, estos tipos de correctores pueden utilizarse tanto antes de la base de maquillaje como después para iluminar algunas zonas del rostro. Este tipo de correctores funciona según la teoría de la rueda de colores, que no les voy a tocar ahora ese tema, se los voy a explicar cuando haga el video de cómo combinar las sombras, pero igual esa rueda se las voy a dejar por aquí para que ustedes puedan verlo. Y según esta teoría, los colores que están al otro extremo se contrarrestan, por lo tanto, si yo tengo una imperfección de color verde, se neutraliza con el color que está al otro extremo, que en este caso sería el tono rojo. Entonces, si nos fijamos en el tono verde, al otro extremo se encuentra el tono rojo, por lo tanto, todas las imperfecciones en un tono rojizo la vamos a neutralizar con este tono verde, como por ejemplo la rosácea, algunas cicatrices como son los hemangiomas o quizás algún granito de acné. Tenemos que aplicar este tono verde para poder neutralizar esa imperfección. Si nos fijamos en el tono amarillo, vemos que al otro extremo se encuentra el tono morado, por lo tanto el amarillo va a corregir imperfecciones en ese tipo de tonalidades, como son los moretones, hematomas o quizás ojeras en ese tipo de tonalidad. Si nos fijamos en el tono azul, este corregirá imperfecciones en tonos anaranjados. Por ejemplo, hay personas con piel más morena y un subtono cálido que por lo general tienen estas ojeras medias anaranjadas, por lo tanto para ellas es recomendable utilizar un corrector en tono azul. Los correctores en tonos rosados o lilas van a corregir imperfecciones más verdosas, por ejemplo un hematoma, un moretón que ya esté en proceso de maduración, que tenga esta tonalidad media verdosa. Y el tono naranja va a corregir imperfecciones más azuladas. Por ejemplo, hay personas con tonos fríos que se les marcan mucho las venas, que se les ven un poco azuladas, así que ese tipo de corrector va a ir muy bien para este tipo de personas. Y los correctores en tonos marrones, que por lo general vienen en este tipo de formato, va a corregir lo que la base de maquillaje no pudo corregir. Recordemos que la base de maquillaje lo que hace es unificar el tono, por lo tanto, si ya nos aplicamos el corrector o el precorrector antes de la base de maquillaje y todavía queda algún tipo de imperfección, podemos ayudarnos con este tipo de correctores. Además, también estos sirven para
realizar la técnica de contorno e iluminación, que eso lo voy a tocar en otro tema, pero lo que deben de saber es que los tonos más oscuros lo que dan es profundidad y los colores más claros lo que hacen es resaltar algunas partes del rostro. Entonces el correcto orden de aplicación de estos productos vendría siendo primero aplicar este tipo de correctores para poder corregir cualquier imperfección que tú tengas. Luego viene la base de maquillaje y finalmente este tipo de corrector para corregir lo que no cubrió la base de maquillaje y realizar además la técnica de contorno e iluminación para poder resaltar algunas partes de tu rostro. Por lo general, este tipo de precorrectores vienen en este formato tipo crema, son mucho más pesadas, más espesas, pero tienen mejor cobertura. Así que es importante aquí que lo apliquemos de la manera correcta, puede ser con la yema de nuestros dedos o quizás con una esponjita de maquillaje. Lo importante es que apliquemos una capa súper ligera para que no se vea pesado luego cuando apliquemos la base de maquillaje y lo podamos difuminar bien. Luego de haber aplicado el precorrector, la base de maquillaje, si todavía queda a la vista algún tipo de imperfección, podemos corregirlo con el otro tipo de correctores. Lo importante aquí es aplicar una capa súper ligera para que nuestro maquillaje no se vea pesado y también puede difuminarse con la esponja de maquillaje o con alguna brocha que ustedes tengan. Cuando se utiliza este tipo de correctores suele ocuparse uno o dos tonos más claros que el tono de nuestra piel para poder iluminar también nuestro rostro. Lo importante aquí es que después de aplicar este tipo de corrector que es líquido, debe sellarse con polvos translúcidos para que así se fije y no se corra nuestro maquillaje. Existen varios tipos de correctores que vienen en diferentes formatos, por ejemplo los que vienen en formato barra son correctores que son mucho más densos pero que tienen una mejor cobertura. Por lo general lo utilizan personas con pieles grasas pero que estén bien hidratadas. Hay que evitar su uso en personas que tengan arrugas porque este corrector suele acumularse en los pliegues y la verdad que no se va a ver un maquillaje muy natural. Los correctores en formato crema son mucho más livianos, tienen una cobertura media, marcan menos las líneas de expresiones o arrugas, por lo tanto está indicado para personas con pieles maduras o también para personas con pieles secas. Y finalmente están los correctores en formato líquido, que son mucho más ligeros, tienen una cobertura mucho menor, pero son más fáciles de aplicar. Por lo general lo utilizan personas con pieles maduras para que no se marquen las líneas de expresiones. Y también este tipo de correctores va a cubrir imperfecciones que no son muy notorias. Hay varios errores que se cometen al momento de aplicar el corrector de maquillaje, de los cuales podemos mencionar el no limpiar la piel adecuadamente antes de aplicar el corrector. Es importante tener una muy buena rutina de limpieza para que así nuestro maquillaje no se vea sucio, desprolijo y finalmente se cuartee. El no hidratar correctamente la piel es otro error que también cometemos, ya que una piel que no está hidratada, lo más probable es que cualquier tipo de corrector va a hacer que se marquen las líneas de expresiones y arrugas. El no elegir el correcto tono en un corrector también es un error, ya que si elegimos un tono mucho más claro que nuestra piel, corremos el riesgo de que nuestro maquillaje finalmente se vea como ese efecto antifaz o efecto oso panda, en el cual nuestras ojeras se ven mucho más claras que el tono de nuestra piel. Otro error es echar mucha cantidad de corrector. Recordemos que el efecto tiene que ser lo más natural posible y finalmente en vez de corregir esa imperfección puede ser que se acentúe aún más y que nuestro maquillaje se cuartee. Utilizar el mismo tono de corrector para todas las imperfecciones también es un error. Recordemos que cada tono tiene su función, así que es importante utilizar el corrector indicado. Utilizar el corrector como una base de maquillaje también es un error porque nuestro maquillaje pierde esa frescura y naturalidad. Y finalmente, aplicar el corrector en las arruguitas, líneas de expresión o patas de gallo también es un error porque lo va a acentuar mucho más en vez de corregirla. Bueno, y esos han sido algunos de los consejos que he podido rescatar para ustedes en cuanto a la utilización del corrector de maquillaje. Si tienen alguna duda o consulta, déjenmelo en los comentarios que yo se los iré respondiendo de a poco. Así que sin nada más que decir, me despido de ustedes. Chao, que estén muy bien.